Vamos a estar hablando hoy acerca de lo que es la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Y ahí en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 4, Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, indicándonos la vital importancia que tiene para nuestra vida espiritual el alimentarnos constantemente de la palabra de Dios, de la misma manera que la oración es importante. Fíjense bien que el éxito de nuestra vida espiritual depende del lugar dado a la Biblia en nuestra vida. Y me llama la atención que el gran evangelista Ellen Moody dijo: las Sagradas Escrituras no nos fueron dadas para aumentar nuestra sabiduría, sino para cambiar nuestra vida. La Biblia es una obra extraordinaria que ha sobrevivido de manera sobrenatural al correr del tiempo. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por destruirla, la Biblia sigue siendo el libro más vendido y leído en el mundo. Por sobre todas las cosas, es importante que entendamos que la Biblia es la revelación de Dios al hombre y es el único libro que revela el plan de salvación. Ahora bien, ¿cómo nos llega la Biblia? Quiero decir que las Escrituras llegan por inspiración divina. No es una invención humana, es una realidad, es palabra de Dios y es el fundamento de nuestra fe. Cuando hablamos de inspiración, se está refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos de las Escrituras, de tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. La palabra inspiración significa sencillamente exhalado de Dios. En otra palabra, es palabra de Dios. Y si usted se puede analizar la Biblia, la misma palabra da testimonio de ella. En el libro de 2 de Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, cuando la gente lee la palabra de Dios lo que hace es que los instruye, lo dirige, lo guía y también lo confronta, o sea que lo corrige. Cuando algo no está andando bien, la misma palabra te dice a ti cómo debe andar. Ahí en 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que lo que ellos hablaron fue palabra que Dios puso en su mente, en su espíritu, en su corazón. Entonces podemos ver que es palabra de Dios, porque ellos solamente fueron instrumentos utilizados por Dios para que la palabra llegue a nosotros. A mí una vez me preguntó alguien a mí: no, porque la Biblia le escribió un hombre. Digo, bueno, se supone que Dios utilizó hombres, porque yo no he visto ningún animal escribiendo nunca. Se supone que fueron hombres, pero fue Dios quien habló a través de ellos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se formó la Biblia y cómo llegó a nosotros? La Biblia es como una pequeña biblioteca que contiene muchos libros escritos por diferentes autores. La palabra Biblia viene de la palabra griega Biblia, que significa, o Biblo, que significa libros. Y déjame decirle que pasaron más de 1100 años para que todos estos libros fueran escritos. La transmisión de la historia, vean esto: antes que la Biblia fuera escrita, en estos tiempos, las personas contaban la historia sobre Dios y la relación con su pueblo. O sea, Dios le había hablado a ellos que le contaran a sus familiares
y que se los repitieran. Y de esta manera fue que se pudieron recopilar todas estas informaciones de una manera tal que de ahí entonces fue que se trajeron estos conocimientos. Cuando la sociedad del Medio Oriente, oigan esto, empezaron a desarrollar formas de escritura que eran fáciles de aprender y usar, alrededor del año 1800 a.C., la gente empezó a escribir salmos, canciones, profecías que se convirtieron después en parte de la Biblia. Estos fueron escritos en papiro, un material parecido al papel. Entonces, la recopilación de las Sagradas Escrituras judías, el proceso de recopilación de los libros, empezó probablemente alrededor del año 400 antes de Cristo y continuó hasta poco antes del año 100 después de Cristo. Este trabajo era realizado a menudo por rabinos judíos, en otra palabra, maestros. Ahora, es importante destacar que la preparación de la Biblia durante ese tiempo fueron traducidas del hebreo al griego. Esta traducción se le llamó Septuaginta, que significa 70, o sea que hubieron ahí 70 hombres trabajando en esto. Ahora, ¿quién le dijo a los autores lo que debían escribir? Miren, ahí en el libro de Isaías, capítulo 38, oigan lo que Dios le dijo aquí al profeta: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Aquí podemos comprobar que el mismo Dios aquí lo manda que escriba para que esta palabra se mantenga, porque la mente tiende a olvidarse de la cosa. Ahora, vamos a ver la singularidad de la palabra, su unidad. Oigan esto, más de 40 autores de nacionalidades, culturas, oficios y condición social diferentes escribieron en tierras lejanas entre sí y durante un periodo de 1800 años. Muchos de ellos ni siquiera se conocieron, ni vieron los escritos de los demás. Y sin embargo, hay una admirable unidad entre ellos, imposible sin la intervención de Dios. En otras palabras, la Biblia no tiene ningún tipo de contradicción. Usted analiza de Génesis hasta Apocalipsis, aquí hay una armonía en la palabra. La palabra es una perfección, óigame bien. Es científica y históricamente correcta. Todas las críticas que se le han hecho en el pasado han ido cayendo a tierra por los descubrimientos arqueológicos y científicos de los años recientes. Su circulación, óigame bien, es el libro más leído en el mundo. Ha sido traducido completo o parcial a más de 2.800 idiomas. Los indios de la pradera, los esquimales del Ártico, aún en lugares más recónditos, ya ellos pueden leer la Biblia en su propio idioma o lengua. Esto es tan tal que aún los hoteles, óyame esto, que mucha de esta gente no son creyentes, tienen una Biblia ahí guardada en la gaveta para que cuando la gente entre se encuentren con la Biblia, porque han entendido que la Biblia esto es palabra de Dios. Ahora, la supervivencia de la Biblia ha sobrevivido a la más enconada persecución desde los tiempos del Imperio Romano hasta hoy. Han tratado de borrar la Biblia, han tratado de quemarla en algunos lugares, pero la palabra de Dios nadie puede detenerla. Las profecías cumplidas, sus profecías se han ido cumpliendo una por una, y esta es una seguridad que las que faltan se van a cumplir. O sea, todo lo que la palabra de Dios dice, al pie de la letra se ha ido cumpliendo una por una.
el testimonio de la experiencia cristiana. Oigan esto, cada persona que ha leído y creído el mensaje de la Biblia ha visto su vida transformada completamente, porque es el único libro que satisface todas las necesidades del hombre. Oigan esto, aquí hay solución para satisfacer cualquier necesidad. La Biblia es el único libro que revela el plan de salvación. Es palabra de Dios. Esta palabra dice que son vivas y eficaz y más cortantes que una espada de dos filos. O sea que la palabra es viva. A veces no hay que ser un teólogo, no hay que decir muchas palabras. Con un texto bíblico que usted recite o le mencione a alguien, ese texto bíblico tiene la capacidad de cambiar y transformar a alguien. Un texto bíblico fue el que cambió al monje Martín Lutero cuando se encontró con ese texto que decía: el justo por la fe vivirá. Y esto empezó a trabajar en él de manera tal que lo cambió. Ahora, yo quisiera aquí hoy citar algunas citas bíblicas para que ustedes vean qué en realidad la palabra y qué hace. Salmo 33, 6 y 9. Vean lo que dice aquí: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Salmo 107, versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y lo libró de su ruina. Salmo 119, versículo 9 dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan 6, 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que cuando nosotros estamos hablando de la palabra, es el Dios mismo encarnado en la palabra. Estas palabras tienen poder para cambiar a la gente. Por eso Jesús dijo ahí en Juan 8:51: de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Dando a entender que esta palabra cambia nuestro estado de muerte espiritual a una vida eterna una vez que nosotros venimos al Señor. Entonces, por eso Pablo habló claro ahí en Romanos 1:16 cuando dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Y el mismo Pablo dice en Romanos 10:17: así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios le activa la fe a la gente. Esto fue lo que le activó la fe a aquella mujer del flujo de sangre que ya estaba para morir. Cuando yo hablaba de Jesús, lo que Jesús hacía, esto le activó la fe a esta mujer de una manera tal que sacó fuerza donde no había y decía ella: si tan solo tocar el manto del Señor, yo voy a ser salvo. Otra palabra es la palabra de Dios. Óyame bien: inspira, cambia, transforma, renueva. Ahora bien, ¿cómo profundizar en la palabra de Dios? Bueno, una de las maneras es escuchándola. Ahí en Lucas 8:15 dice: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, estamos hablando aquí que cuando la gente escucha la palabra y cae en el corazón, esta palabra transforma. Romanos 10:17 dice: así como dije anteriormente, así que la fe por el oír y el oír por la palabra. Si usted escuchando la palabra de Dios, usted profundiza también leyéndola. Dice ahí en Deuteronomio 17:19: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida,
para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar toda la palabra de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. O sea, el mismo Dios mandó a que leyéramos, a que escudriñáramos, a que no nos apartáramos de esta palabra, sino que meditáramos en ella de día y de noche. El mismo Jesús habló claro ahí en Juan 5:37 cuando dijo: escudriñad la Sagrada Escritura, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces otra cosa es memorizándola. Ahí en Deuteronomio 6 al 9, Dios hablando, dijo: y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ustedes no ven cómo andan los judíos por ahí con la Biblia en la mano leyendo. Usted lo ve caminando y cree que se van a caer, porque ellos se han dado cuenta de la importancia que hay en la palabra. Bueno, el tiempo se me está terminando, pero de manera rapidita les quiero comentar que la Biblia está dividida en 66 libros. Hay 39 que son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Pentateuco griego son los primeros 5 libros que escribió Moisés. Luego están los libros históricos, los poéticos, los profetas mayores, profetas menores, y el Nuevo Testamento están los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas y el libro de Revelación. Así que finalmente quiero terminar diciéndole que la Biblia es el único libro que satisface todas las necesidades del mundo. El enfermo viene, aquí encuentra palabra; el pecador encuentra palabra; el que está preocupado, bajo depresión, viene a la palabra y aquí va a encontrar palabras que lo van a cambiar y lo van a transformar. Así que Dios le bendiga grandemente y le animo a que la lean, que la escudriñen. Dios nos habla a través de su palabra, nos guía y nos dirige, y es un alimento que no debemos dejar de comer diariamente. Bendiciones para todos en este hermoso día.